Voy a explicar en este video cuáles son las partes de la Tierra y los fenómenos que se producen en ellas. La Tierra está formada por 4 capas o por 4 partes. Una parte dura, que la conocemos como litosfera. En esa capa se producen los relieves. Una capa de agua, que conocemos como hidrosfera, y ahí tenemos las aguas dulces y saladas. Una capa gaseosa que conocemos como atmósfera, y ahí se producen los climas. Y por último tenemos una cuarta capa que es producto de la interacción de las otras capas anteriores, que es la biosfera. Ahí es donde se produce la vida. Según la proporción de relieve, agua y clima que tengamos en cada región, vamos a tener un bioma diferente. Vamos a empezar a trabajar hoy con la parte dura de la Tierra, o sea, la litosfera. Los científicos creen que en los principios de los tiempos todos los continentes estaban unidos en un único continente, llamado Pangea. La palabra Pangea es una palabra griega que quiere decir todas las tierras. Esta Pangea, con el tiempo y los movimientos que se van a producir en el planeta, se van a ir separando y van a ir dando origen a los actuales continentes. Ocurre, a pesar de esto, que los continentes no terminaron de formarse y que sigue habiendo movimientos. Entonces nosotros vamos a caracterizar o clasificar a estos movimientos en movimientos endógenos y movimientos exógenos. Los movimientos endógenos son los que se producen dentro de la Tierra y tenemos como principales movimientos endógenos los terremotos y los volcanes. Y después tenemos los movimientos exógenos, que son los que se producen en la superficie, en la parte externa de la Tierra. Y ahí tenemos la erosión, que tiene 3 momentos: la erosión, el transporte y la acumulación. Vamos a empezar a hablar de los movimientos endógenos y vamos a empezar a hablar de los volcanes. El interior de la Tierra tiene magma. El magma es una sustancia incandescente que busca salir por algún lugar. ¿Y por dónde va a salir? Va a salir por los volcanes. Los volcanes son montañas que tienen una forma de cono, una forma muy particular, y que tienen en su interior una o varias chimeneas, ¿sí? Y la boca de esa chimenea la conocemos como cráter. Entonces, cuando este magma adquiere una temperatura demasiado elevada, busca por salir y lo hace a través de esa chimenea, a través de ese volcán. Las erupciones volcánicas pueden ser de distintas maneras, más violentas o menos violentas, y también pueden ocurrir debajo del agua, porque también debajo del agua tenemos volcanes. Con el caso de los terremotos, lo que ocurre es que la Tierra no es uniforme, sino que está como rota en distintas placas. Y estas placas, donde se unen, donde se juntan, las llamamos fallas. O sea, tenemos una placa, tenemos otra placa, y donde se unen las placas, eso se llama falla. Las placas se mueven. Se pueden mover de distintas maneras. Por ejemplo, una placa puede empujar a la otra y subirse sobre la placa inferior. Puede pasar que las placas se choquen entre sí, o puede pasar que las placas se rocen entre sí. Cualquiera de las 3 situaciones genera un terremoto. Entonces, los terremotos se van a dar siempre en las fallas, o sea, donde hay fallas. Y curiosamente, también donde están las fallas están los volcanes. Piensen, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Ahí tenemos una falla, porque es la unión de 2 placas. Por lo tanto, ahí hay terremotos, pero también hay volcanes. El lugar donde se produce el terremoto se llama epicentro, pero el lugar donde se genera en el interior de la Tierra es el hipocentro, ¿sí? Y los terremotos se pueden medir con 2 escalas. La escala de Richter, que es la que mide el nivel de intensidad que tiene el terremoto, y después está la escala de Mercalli, que lo que hace es medir los daños. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un terremoto en Japón, la escala de Mercalli va a ser baja, en cambio la escala de Richter puede ser alta. Pero si tengo un terremoto en Haití, va a ser al revés, porque como Haití es un país pobre y con pocos recursos, los daños van a ser mayores, aunque la intensidad del terremoto sea menor. Con respecto a los movimientos externos, los exógenos, tenemos la erosión, ¿no? 3 momentos: la erosión, el transporte y la acumulación. Piensen ustedes cuando nosotros barremos la casa.
Con la escoba llevamos la tierra de un lugar y la transportamos hacia otro lugar. Así funciona la erosión. Las partículas salen de un lugar y son transportadas y depositadas en otro lugar. ¿Quiénes hacen este trabajo? Y bueno, por ejemplo, si es obra del viento, tenemos la erosión eólica. Si es obra de la temperatura, que rompe y desquebraja las piedras, tenemos una erosión mecánica. Y si es obra del agua, depende de qué tipo de agua. Por ejemplo, si este transporte de partículas la hace la lluvia, es una erosión pluvial. Si la hace el río, es una erosión fluvial. Si la hace el mar, es una erosión marina. Y si lo hace un glaciar, es una erosión glaciaria. Ahora, todos estos movimientos dan origen a los relieves, a los distintos relieves que nosotros tenemos en el planeta, tanto fuera de la Tierra, tanto fuera del agua, como los que no vemos bajo del agua. Y todo esto genera relieves porque miren esto. Si yo tengo dos placas y las dos placas chocan, se forman montañas, ¿sí? Y a la vez, cuando las placas se van separando, forman depresiones o llanuras. O sea que todos estos movimientos son los que dieron y van a seguir dando origen a los distintos relieves. Espero haber sido clara y nos vemos en el próximo video.